casa. Hola chicos y chicas de primero y segundo grado del área de matemática del nivel secundario, ¿cómo están? Hoy nuevamente continuamos con la presentación de más recursos educativos para ustedes. Esta vez vamos a resolver la tarea de la actividad número 3 denominado Organizamos información en tablas de frecuencias relacionadas al acceso al agua, que estaba en el cuaderno de trabajo. Resolvamos problemas 1 de primer grado, página 18 y 19, y resolvamos problemas 2 de segundo grado en la página 79. Pero antes les pido que den like, comparten, y si aún no te has suscrito, entonces suscribe y active su campanita de notificación para seguir creando más recursos para ustedes en adelante. Así que comencemos. Resolvamos problema 1 de la página 18 al 19 del cuaderno de trabajo de primer grado. Situación significativa B. Una compañía encuesta a su personal para saber cuál es su deporte favorito y así organizar su campeonato de aniversario. En la siguiente tabla, la distribución de frecuencias se muestra algunos resultados de la encuesta. Observen la tabla que efectivamente faltan algunos datos. ¿Cuál es el reto? Nos dice completa la tabla y determina cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. La pregunta B, ¿qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es completar esta tabla de distribución de frecuencias. Primero vamos a comprender el problema. Para ello preguntamos, ¿qué te pide averiguar en la pregunta de la situación significativa? Bien, lo que nos pide es completar esta tabla de frecuencias, ya sea frecuencia absoluta, FI, relativa y frecuencia porcentual. Luego tenemos que responder el porcentaje de personas que les gusta básquet, cuánto por ciento les gusta, y también tenemos que responder el porcentaje de personas que no le gusta fútbol. Eso es lo que tenemos que responder, ¿de acuerdo? Muy bien, para ello vamos a recordar algunas fórmulas que nosotros hemos aprendido. A partir de esta tabla, observemos que el número total de encuestados es 60, por eso ponemos n igual 60. Ahora, para poder calcular la frecuencia relativa utilizamos HI igual frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra, n. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular la frecuencia absoluta, a partir de la frecuencia relativa simplemente multiplicamos el tamaño de la muestra por su frecuencia relativa. Y para poder calcular la frecuencia porcentual multiplicamos la frecuencia relativa por 100, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a calcular la frecuencia relativa H1 y la frecuencia relativa porcentual para fútbol, o sea, vamos a completar la primera fila. Entonces utilizamos la fórmula de la frecuencia relativa para poder calcular, en este caso frecuencia absoluta es 25 entre 60 y el cociente es 0,417 que colocamos aquí. Vamos a calcular también la frecuencia porcentual para fútbol, multiplicando 0,417 simplemente por 100, usando esta fórmula, y el resultado sale 41,17%. Entonces ya lo tenemos los datos para fútbol. Seguidamente calculamos la frecuencia absoluta F3 y la frecuencia relativa porcentual. ¿Por qué estamos calculando esto? Porque no tenemos datos de básquet. Entonces vamos a calcular primero natación, porque tenemos como dato la frecuencia relativa. En esta oportunidad vamos a utilizar la tercera fórmula, que viene a ser frecuencia absoluta igual número de datos por frecuencia relativa. Entonces F3 sería 60 por su frecuencia relativa, aquí 0,1, y el resultado sale 6, y eso colocamos aquí. O sea, para natación 6 personas dijeron que les gusta. Finalmente calculamos la frecuencia porcentual para natación, 0,1 por 100 sale 10%. ¿De acuerdo? Continuamos calculando la frecuencia absoluta F2, la frecuencia relativa H2 y la frecuencia relativa porcentual también para básquet. A partir del gráfico podemos observar lo que nos falta en esta columna de frecuencia es cuántos dijeron que les gusta básquet. ¿Ya? Entonces nosotros simplemente vamos a sumar, ¿no?, esta columna igualar a 60, ¿ya? O sea, de esta manera 25 más la frecuencia F2 que nos falta, más 6 más 12 tiene que dar 60. A partir de esta ecuación nosotros despejamos la frecuencia F2, realizamos la operación de los que ya lo tenemos, ¿no? 25 más 6 más 12 sale 43. Ahora hacemos la resta, 60 menos 43 sale 17. O sea, 17 personas les gusta
básquet. Ya tenemos ese dato. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa para básquet. Utilizamos la fórmula frecuencia absoluta sobre el número total de datos, 17 sobre 60, y esa cociente sale 0,283, y eso colocamos aquí. Finalmente calculamos la frecuencia porcentual para básquet multiplicando 0,283 por 100 y el resultado sale 28,3%. ¿De acuerdo? Bien. Por último, vamos a calcular la frecuencia relativa H4 y la frecuencia porcentual para tenis, lo que nos falta. En este caso utilizamos la fórmula de la frecuencia relativa 12 sobre 60 y el cociente sale 0,2. ¿De acuerdo? Y finalmente la frecuencia porcentual sería 0,2 por 100, sale el resultado 20%. Ahora tenemos que verificar que la sumatoria de los porcentajes debe dar 100% y la sumatoria de las frecuencias relativas debe dar 1. Si no lo es así, tienen que revisar. En este caso sale 1 y 100%. Está bien calculados los datos. Bien, ahora vamos a dar respuesta al reto. El primer reto era completa la tabla y determine cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Ya hemos completado, y su deporte favorito en este caso, según los datos, es el que tiene mayor frecuencia absoluta, es básquet. Por lo tanto, 17 personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Pregunta B. ¿Qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? En este caso, el fútbol, ¿no? ¿Qué porcentaje nos está preguntando? Que no le gusta fútbol. Entonces lo que tenemos que calcular es restar del 100% de las personas que dijeron en la encuesta, menos el porcentaje de los que indicaron que les gusta fútbol, o sea, 100% menos 41.7%. El resultado saldría 58,3% de las personas no les gusta el fútbol. Eso sería la respuesta, chicos. Ahora vamos a pasar a responder algunas preguntas de esta actividad. La primera pregunta nos dice: describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las siguientes preguntas de la situación significativa. Nosotros primero hemos calculado la frecuencia relativa, ¿no? Luego calculamos también la frecuencia relativa porcentual para fútbol, luego calculamos la frecuencia absoluta, ¿no? Y porcentual para natación. Con esta información calculamos la frecuencia absoluta, relativa y porcentual para básquet. Finalmente hemos calculado la frecuencia relativa y porcentual para tenis. Ese es el procedimiento que hemos hecho. Eso tenemos que anotar aquí. La segunda pregunta: ¿fue necesario completar toda la tabla? ¿De qué depende esto en general? Muy bien, si es necesario completar toda la tabla para determinar cuántas personas les gusta como deporte favorito al básquet y cuántas personas no les gusta como su deporte favorito el fútbol. Entonces era necesario completar todos los datos de la tabla. La tercera pregunta nos dice: la variable cualitativa describe una cualidad o característica de cada elemento de una muestra o población. Usualmente las expresa con palabras, mientras que las variables cuantitativas miden o cuentan una característica numérica de cada elemento de la muestra o población. Sus valores se expresan con números. De acuerdo a esta información, ¿a qué tipo de variable corresponden los datos de esta encuesta? Bien, observando la encuesta hemos visto que las categorías de esta encuesta son cualitativas. Por lo tanto, la variable deporte favorito es de tipo cualitativo nominal, porque habían como categorías fútbol, básquet, tenis, natación, ¿no es cierto? Muy bien. Situación significativa número 2. Problema de la página 78 del cuaderno de trabajo de segundo grado. Dice: en una encuesta, estudiantes del segundo grado preguntaron con qué frecuencia las personas del distrito leen un medio de noticias, ya sea electrónica o en papel. La tabla muestra algunos datos de dicha encuesta. Observen, chicos, aquí está la tabla de la información que han recogido ese grupo de estudiantes, donde la variable de estudio es lectura de noticias, las categorías que ellos preguntaron: los que leen todos los días, los que leen una vez a la semana, los que leen una vez al mes, los que leen una vez al año, los que nunca leen. Observamos que hay datos en la frecuencia porcentual. A partir de esta tabla, ayuda a los estudiantes a completar dicha tabla y determinar que: la primera pregunta, ¿qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticias? Pregunta B,
Si las personas que leen una vez a la semana fueron 60, ¿cuántas personas leen una vez al año? Tenemos alternativas. Entonces, para dar respuesta a este reto, vamos primero a calcular el porcentaje de personas que nunca leen ningún medio de noticias. Sabemos muy bien que la columna de porcentajes debe dar 100%. Entonces, lo que falta el porcentaje de los que nunca leen, simplemente vamos a calcular a través de una operación de una resta. Restamos entonces el porcentaje porcentual H5, 100 menos la suma de los demás porcentajes. Primero vamos a sumar los demás porcentajes. 23% más 15% más 18% más 9% sale 65%. Ahora restamos 100 menos 65%. Entonces la frecuencia porcentual H5 sería 35%. ¿Qué significa eso? Que 35% de personas de la encuesta nunca leen ningún medio electrónico o en papel. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a calcular el segundo reto. Dice si las personas que leen una vez al año fueron 60, entonces eso es la frecuencia de los que leen una vez a la semana. Es 60, que equivale el 15% en frecuencia porcentual. Ahora, los que leen una vez al año vamos a representar con una variable x que equivaldría 9%. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla de 3 simple. 60 personas equivale al 15% y x personas equivaldrá a 9%. Aplicamos la regla de 3 simple, despejamos x, tendríamos 60 por 9% sobre 15%. Desarrollando esta operación, tenemos entonces que x es igual a 36. ¿Qué significa eso? Que los que leen una vez al año son 36 personas. Los que leen una vez a la semana son 60 personas. Ahora, observando bien la tabla, nosotros podemos concluir se trata de una proporcionalidad directa. Observen, chicos, si yo multiplico 15 por 4 sale 60. Y si multiplico 9 por 4 también sale 36. O sea, yo puedo calcular los demás valores así. 23 por 4 me saldrá 92, 18 por 4 me sale 72. Y entonces 35 por 4 me sale 140. Entonces ya tengo todos los datos de la frecuencia absoluta. Ahora voy a sumar todo esto, me sale 400, el tamaño de la muestra que han encuestado los estudiantes de segundo grado. Ahora vamos a responder a la pregunta B. Dice, ¿cuántas personas leen una vez al año? A partir de la tabla observamos que 36 personas leen una vez al año. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Por situación significativa número 3, problema de la página 78 del cuaderno de trabajo de segundo grado. Si tiene la tabla de frecuencias del sueldo de trabajadores de una empresa de fabricación de botellas, tenemos en esta tabla la información del sueldo que ganan los trabajadores de esta fábrica. Observen que en la primera columna aparece los sueldos en forma de intervalos o por grupos. En la segunda aparece la marca de clases y en la tercera la frecuencia absoluta. Total de trabajadores viene a ser 40. Pregunta: ¿cuántos trabajadores reciben los sueldos más bajos y cuántos trabajadores reciben los sueldos más altos? Muy bien, según la información de la tabla, la columna de intervalos indica el sueldo que ganan los trabajadores de la empresa de fabricación de botellas y está organizado por grupos o intervalos. Y la columna FI es la cantidad de personas que ganan dicho sueldo en ese intervalo. Entonces, a partir de esta información nosotros podemos responder a la pregunta. Las personas con más bajos sueldos están en el primer intervalo, que son un total de 9 personas y ganan entre 750 soles y menos de 950. Son personas menos pagados, con menos sueldo en esa empresa. Mientras que las personas con mayor sueldos, que son un total de 7 personas, se encuentran en el último intervalo
y su sueldo oscila entre 1.550 soles y 1.750. Fíjense, aquí el intervalo está cerrado. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿cuántos trabajadores reciben el sueldo más bajo? Son 9 personas que ganan un sueldo mensual más bajo entre 750 y menos de 950 soles. Y la otra pregunta, ¿cuántos trabajadores reciben el sueldo más alto? Son 7 personas que ganan el sueldo mensual más alto entre 1.550 y 1.750 soles. ¿Ok? Si les gustó este video, dale like, comparte, suscríbete y active su campanita de notificación para seguir presentando más recursos para ustedes en el futuro. Muchas gracias.